Muy bien, tengan todos ustedes muy buenos días. Bueno, buenas, porque no sabemos si va a ser un día o noche que usted lo vea. Acá en esta latitud de América, pues en la mañana. Buenos días, amados de la comunidad cristiana de transformación. Muy buenos días, hermanos amados de la comunidad cristiana de transformación. Una iglesia con propósito para la gente de hoy. Bueno, muy bien. El día de hoy vamos a trabajar en la Biblia como base teológica la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versos del 13 al 16. Y este mensaje es la secuencia de otro que habíamos comenzado hace como 15 o 20 días tal vez, que se llama, no más, 15 días tal vez, ¿cierto? Que se llama ¿Cómo debe vivir un salvo? ¿Cómo debe vivir un salvo? Yo sé que usted, que es un estudioso de la Biblia, más adelante va a decir, uy, pastor, pero le faltaron varios puntos. No importa. Yo tengo estos acá, usted puede sacar otros. Como les he venido enseñando a los hermanos que están conmigo en el discipulado, yo coloco un esqueletico, usted le coloca la carnita, si usted quiera eso. Es algo que Dios me dio, entonces yo se lo quiero transmitir. Nunca Dios me guarde de en algún momento decir que acá en esta iglesia tenemos la verdad absoluta. Dios me guarde de esa herejía. Pues tenemos la verdad absoluta que es Jesús, pero doctrinalmente no podemos decir que somos absolutos. Tenemos nuestras bases, tenemos nuestros fundamentos, tenemos nuestras filosofías, pero no quiere decir que sea absoluto. Si usted llega a alguna iglesia donde le dicen que ahí tiene la verdad absoluta, huya. Huya de ese lugar porque es una secta. Una secta. Aquí tenemos a Jesucristo, que es la verdad absoluta, pero nosotros tratamos al máximo de irnos a ceñirnos a lo que dice la Biblia para que ella nos devele a nosotros lo más importante, el carácter de Dios, la obra de Dios en mi vida, es lo más importante. De hecho, la obra redentora se centra en Dios hacia el hombre. Y la Biblia muestra eso, la obra en que Dios se acerca hacia el hombre. ¿Listo? Muy bien, rapidísimo. Perfecto, el tiempo está. Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 13 al 16. Lo vamos a leer con la bendición de nuestro Padre Celestial, la unción del amado Espíritu Santo y la gloriosa redención de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ese imperativo ahí es bravo. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. El apóstol Pedro está citando dos textos fundamentales de la ley en el Pentateuco. Está citando Levítico capítulo 11, verso 44. Y Levítico capítulo 19, verso 2. Dos textos importantes ahí. ¿Listo? Muy bien, vamos a empezar a trabajar. Dime. Ah, sí. Ya. Listo. Que no se me diga, apa, yo sé que es apa. Muy bien, dice la palabra de Dios que Dios es un motivador. Voy a rápidamente resumir. Dios es un motivador, ¿cierto que sí? Yo les dije que les iba a enviar las motivaciones de Dios para escribirnos esto, el por tanto. Pero resulta que lo hice adrede, no las he enviado, porque cuando las estaba escribiendo para enviárselas, sí, delante de Dios. Yo sé que mientes, pero continúa. Cuando las estaba escribiendo para enviárselas, empecé a notar que cada una de ellas tiene características divinas, apelativos o atributos de Dios. Y cada una de ellas empecé a encontrar que tenía un mensaje para ellos. O sea que ya aquí, en esta epístola, tenemos un mensaje por ahí para tal vez unas 15 o 20 semanas, medio año. Así que nos vamos a preparar este año a escuchar Biblia y doctrina de salvación al piso. ¿Están conmigo? Muy bien. Dios es un motivador, ¿cierto que sí? Dios le gusta instar, a Dios le gusta enseñarnos y mostrarnos cosas para motivarnos, valga la redundancia, a ver lo que vamos a tener en el tiempo que estemos con Él. Voy a ser más específico.
La Biblia fue escrita en un periodo, en un lapso de más o menos de 1500, entre 1000 y 1500 años, hace 3500 años. Se empezó a escribir hace 3500 años. Con Moisés empezó a escribir el Pentateuco. La primera parte de la Biblia que se escribió está en el libro de Éxodo, capítulo 13. Ahí está la primer texto de la Biblia que se escribió, está ahí. Pero el libro más antiguo de la Biblia parece ser, se cree que es el libro de Job. Empezó a escribir la Biblia entonces hace 3500 años y se cerró el canon de la escritura bíblica hace 2000 años. ¿A qué quiero llegar con esto? Que a Dios le interesa mostrar su sabiduría y a él le interesa mostrar su omnisciencia y su omnipresencia. A él le gusta mostrarlo. Entonces se cerró el canon bíblico ¿hace cuánto tiempo? 2000 años. Y en la Biblia está hablando de eventos futuristas que aún no han ocurrido. La Biblia habla, póngale pues cuidado, de pestes, de guerras, de rumores de guerras, de que se levantará nación contra nación. La Biblia lo escribió hace 2000 años, fue cuando se escribió la última vez, el último párrafo bíblico, cerrándose con el libro de Apocalipsis. Fue el último libro que se escribió por el último apóstol vivo, que era el apóstol Juan, el que decía que el Señor lo amaba inmensurablemente. Cuando se cerró eso, ya en el libro Apocalipsis se estaba hablando de cosas que iban a ocurrir 2000 años después. A Dios le interesaba que nosotros supiéramos esas cosas para que nos motiváramos a creer en Él, a creerle a Él. Las promesas de Dios son para usted y son para quién, para mí. Las promesas de Dios son para que nosotros podamos creer por la palabra que Dios es real. La Biblia desde antes de que se descubriese que la tierra era redonda, la Biblia hablaba de la circunferencia de la tierra en el libro de los Proverbios capítulo 8, en el libro de Job. La Biblia ya hablaba de que la tierra era ¿qué? Era redonda, ¿cierto que sí? La Biblia, a Dios le interesa que usted y yo tengamos una motivación para poder entender quién es Él. ¿Me estoy dando a entender? Entonces hoy Dios quiere que usted y yo sigamos viendo esas motivaciones para que nuestra esperanza no sea puesta en cualquier cosa. Nuestra esperanza no sea puesta en el empleo, nuestra esperanza no sea puesta en el cónyuge, en la cónyuge, no sea puesta en el novio, no sea puesta en ninguna otra cosa, sino en quién, en Dios, nuestra esperanza. Nosotros queremos enseñar en esta congregación que hacia dónde va dirigida la raza humana si aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, no a una religión. ¿Hacia dónde van dirigidos? ¿O hacia dónde vamos dirigidos? Hacia la eternidad, hacia el futuro glorioso que todo el mundo anhela, pero que nadie está dispuesto a pagar un precio por eso. Si tú le preguntas a la gente quiere irse para el cielo, pero por las buenas obras. No es por las buenas obras. La gente quiere irse para el cielo porque es buena gente con la mamá o con el papá. Las buenas obras no van a salvar a nadie. Ser buena gente, no robar, no matar, dar el discurso moralista, no lo va a salvar del infierno. Lo único que va a salvar a una persona o a la raza humana de ir directamente al infierno es creer, como dice la Escritura, en Jesucristo, no en una religión, porque ese es el problema. La gente cree es en una religión y la religión también va a hacer perder a la gente. La Biblia dice, hay que creer en el unigénito Hijo de Dios. Dice la Biblia en el Evangelio según San Juan, el que no cree en el Hijo ya está condenado. Así es sencillo. ¿Cómo debe vivir un salvo? Entonces Dios nos da motivaciones para que usted y yo, ¿qué hagamos? Despertemos y podamos vivir en pro de ellas. ¿Están conmigo? Esas oraciones han surtido efecto. Antes la gente pasaba y ni miraban, y ahora miran, ni paran, ni paran. Listo, muy bien. El apóstol Pedro le escribe a la iglesia de la dispensación. ¿Quiénes eran los dispensados? Todos los judíos que en su momento, hace 2000 años, fueron regados por todo el mundo. Gente que no tenía un lugar fijo para vivir. Gente que estaba caminando en el mundo con una fe o una creencia religiosa, pero no tenían un centro de reunión, porque los habían sacado de la tierra. Cuando Tito Vespasiano llegó a Jerusalén en el año 70 después de Cristo, lo sacó y acabó hasta con el nido de las ratas. Entonces, el apóstol Pedro empezó a escribirle a esa gente que se fueron y no sabían a dónde llegar con su fe y su creencia religiosa.
Y él les empezó a decir que había una relación, que había una revelación para todo el mundo que se llamaba ¿quién? Jesucristo. Y ese Dios, esa revelación eterna era para que todos pudiesen tener un estilo de vida diferente. Hoy la invitación es que vamos a tener un estilo de vida diferente. ¿Cómo debe vivir entonces, pues, una persona que ya aceptó a Cristo en el corazón? ¿Cómo debe vivir una persona que sabe para dónde va? Una persona que tiene norte, que tiene oriente, que sabe que no depende del mundo. ¿Cómo debe vivir esa persona? Aquí hay unos tips que los vamos a mirar. Primer tip es el siguiente. Dice así, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. La palabra ceñir los lomos es revestirse o ponerse algo que lo haga sentir cómodo, no para estar cómodo, relajado como ropa deportiva, sino con ropa de guerra. De hecho, la palabra ceñir los lomos del entendimiento quiere decir que es como un soldado que está en guardia, un soldado que está dispuesto en cualquier momento a activar el gatillo. Ya tiene incluso el arma montada. Ceñir los lomos quiere decir eso. Entonces dice específicamente, ceñir los lomos ¿de qué? De vuestro entendimiento. ¿A dónde quiere Dios que nosotros estemos más activos, más ceñidos, con más fuerza? ¿En dónde? En el entendimiento. Ahí viene una arma, o una especie de escudo más bien, para repeler el dardo que le viene a usted cuando alguien le dice a usted que los cristianos somos bruticos. Cuando nos dicen, ay, es que ustedes viven en una fábula, ustedes viven inocentemente, ustedes son tan cándidos que creen que van volando como Goku sobre nubecitas y tal, ¿cierto? Aquí la Biblia dice que la fe tiene ¿qué? Lógica. Por eso el apóstol Pablo dice, el apóstol Pablo es el apóstol del entendimiento de la mente. Es el que más habla de la mente, renueve su mente, no se conforme al espíritu de este siglo, sino renovaos el espíritu de vuestra mente. Y el apóstol Pedro está tomando de la enseñanza del apóstol Pablo y está diciendo aquí, cíñase los lomos, o sea, colóquese vestidura de guerra, pero ¿en dónde? ¿A dónde es que más lo ataca a usted el enemigo? El campo de batalla más fuerte que usted y yo tenemos es la mente. El apóstol Pablo escribe, cuando habla de la armadura de Dios, dice que sobre todo, dice, aparte del yelmo, de todo lo que tiene la armadura de Dios, dice, sobre todo, usad el escudo de la fe para poder repeler los dardos de fuego del maligno. ¿A dónde vienen los dardos de fuego del maligno? A la mente. Entonces, ¿a dónde hay que ponerle el escudo de la fe? A la lógica. En la lógica, en la mente es donde usted o depende o se vuelve loco. Yo siempre he dicho, la loca de la casa es la mente. Usted no la puede controlar nunca. Coloqué un ejemplo hace días de los novios, ¿no? Cuando la novia que es medio tóxica o el novio que es medio tóxico le escribe a su pareja, no me contesta. ¿Con quién estará? ¿Qué estará haciendo? ¿Cómo estará haciendo? ¿Por dónde estará haciendo? Y empieza tan desesperado que se va para la casa. Y llega a la casa y el pobre hombre, la pobre mujer en el baño haciendo fuercecita. Es que no podía ir a coger el teléfono porque estoy aquí. Pero la mente ya le jugó, ¿qué? Una mala parada. ¿Dónde está el campo de acción o el campo de batalla más fuerte? En la mente. Entonces el Señor, ¿qué dice? Cíñase los lomos. ¿De dónde? De vuestro entendimiento. Les estaba diciendo que es uno de los elementos para refutar ese tipo de doctrinas, de enseñanzas que trae el mundo, como por ejemplo, dicen que nosotros venimos de la ¿qué? De la evolución. ¿Cierto que sí? Eso es irracional, ilógico, que una persona que tenga todos los componentes que tiene un ser humano diga que vino de una masturbada de un extraterrestre o de la nada. Está comprobado científicamente que la nada no produce nada. Exactamente. Exactamente. Entonces, este texto que te está diciendo a ti, cíñase los lomos y empiece a ¿qué? A estudiar. ¿Usted quiere decirle a la gente lógicamente que Cristo es la solución? Estudie, dime. Diga.
Para allá voy. Claro que sí. Si tú no le pones la lógica divina, entonces tu fe va a ser una fe efímera. Voy a explicar. Hay gente que cree, ponle pues cuidado, hay gente que tiene un santito en la casa. Voy a poner el ejemplo del bultico. María Auxiliadora, María Tales, San José, tal. Tienen su bultico. Esa es una fe sincera, pero equivocada, porque no tiene la lógica de Dios. La lógica de Dios dice, no adoren nada, ninguna imagen ni ninguna semejanza. Entonces la lógica que hay que ponerle la lógica, ¿qué? Divina, la lógica de la palabra. Romanos capítulo 10, verso 17 dice, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Palabra de Dios. O sea, la fe tiene un origen. ¿Cuál es el origen? La palabra de Dios. Entonces, ¿a dónde hay que ponerle la lógica? Es a esto. Entonces, ojo con esto que lo voy a decir. Cuando tú empiezas a creer en la lógica divina, vas a empezar a ver lo que no es natural como si fuese natural para Dios. Voy a colocarle un ejemplo bíblico, solo un ejemplo bíblico. Josué, cuando fue a conquistar la tierra de Jericó, en una de sus batallas, la tierra prometida, en una de sus batallas, él necesitaba un día para poder vencer a los enemigos. Y él dice, oró a Dios para que le otorgara un día, 12 horas. Y él dice, Josué oró y el sol se detuvo en Gabaón y la luna en Ajalón. Hoy, si tú miras, esos dos puntos cardinales son el extremo de la tierra. Quiere decir que la tierra se detuvo. Eso es ilógico. Pero él aplicó ¿cuál lógica? La lógica de la fe en Dios, la lógica divina. Entonces Dios quiere que tú y yo, ¿dónde nos ciñamos el entendimiento? En la lógica de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos va a despertar a usted y a mí el conocimiento de Dios. Y esa fe lógica en Dios nos va a hacer vivir en él. Dime. El Salmo 103, cuando David habla y dice, bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, los versos del 3 al 5 va a encontrar los beneficios de Dios. Eso es razonar. En medio de una situación difícil, usted cree en Dios, pero entonces si no ha habido algo que se aplique a su vida, ¿usted cómo hace? En cambio se acuerda, me levanto, trabajo, está el empleo, está la provisión de Dios, eso se llama razonar mi fe. ¿Por qué lo alabo? ¿Por qué lo bendigo? ¿Por qué creo en Él? Porque eso se llama razón. Sí, la fe tiene una lógica y los mismos salmistas, si usted lee los salmos, va a encontrar la lógica de la fe de ellos en todo lo que sucedía a su alrededor. Entonces la fe se razona en ese sentido. La lógica divina tiene que llegar para que la fe sobrenatural actúe. Recuerda que la palabra fe, aquí le hemos enseñado en griego, es pistis. Y pistis es ser persuadido. Entonces, para yo poder tener fe en Dios, necesito ser persuadido por las obras de Dios. ¿En dónde? En mi vida. Los beneficios de Dios llegan a mi vida. Entonces, ¿eso qué va a hacer conmigo? Me va a activar la fe. Ejemplo, tú necesitas una sanidad física. Si Dios te la concede según el orden de Dios, porque según el orden de Dios, no es una emoción como enseña mucha gente. Según el orden de Dios, porque el apóstol Pablo, Dios le prohibió ser sano de un aguijón que él tenía en los ojos. Entonces ese hombre, no, según la teología actual, ese hombre no podría estar en el cielo. Según la teología actual, el apóstol Pablo no tenía autoridad moral para enseñar la Biblia, según la teología actual. Porque según la teología actual, entre más bendecido estés tú y estás más metido con Dios, entonces tú vas a ser más más próspero, vas a ser más sano, ¿cierto? Por eso está lejos de la realidad bíblica. Entonces, si Dios permite la sanidad, Él te va a persuadir ¿con qué? Con ese hecho, con la sanidad. Entonces, tu fe, ¿cómo va a empezar a ser? Claro, porque ya dijiste, Dios me bendijo, Dios me respaldó, Dios respondió. Entonces, la lógica divina va a empezar ¿a qué? A fortalecerse. ¿Sí nos dimos a entender? Perdón de pecados, sana mis dolencias. En el Salmo 103, el salmista David está diciendo, Jehová es el que perdona mis pecados y sana mis dolencias. Cronológicamente, el primer beneficio es ser salvo ¿de qué? Del pecado.
Y el segundo beneficio es ser sano de las enfermedades. Cualquier tipo de enfermedad, espiritual o física. Pero si uno lo va a entender. Entonces, cuando el Señor dice, cíñase los lomos del entendimiento, es, métale lógica, ¿a qué? A la fe. A la fe hay que meterle lógica. Por eso le está diciendo aquí más adelante, que usted tiene que entender la lógica bíblica para que pueda percibir la revelación de Dios a su vida. Aquí lo dice Apocalipsis, dice acá en griego, así que lo vamos a mirar, si nos da el tiempo. Entonces, número uno, ¿cómo debe vivir un salvo? Listo. ¿Con los lomos qué? Ceñidos, como un atleta listo para escuchar el disparo y salir a correr. Así debe vivir un salvo. Un salvo debe vivir ya, presto. Son 7 aspectos, 6 aspectos, 7. 7 aspectos. Debe vivir listo, el primero. El segundo, el cristiano, el que es salvo, aquel que es salvo, número uno, debe vivir con el ceñido con los lomos de ¿qué? Del entendimiento activo. La mente activa, razonando solamente lógica bíblica, lógica divina, lógica de Cristo. Por ejemplo, una lógica divina es la siguiente: aunque el mundo diga que no se puede, Dios dice que sí se puede. Entonces, ¿cuál lógica tengo que adoptar? La lógica divina. Aunque el mundo diga que estamos en crisis, usted y yo estamos en Cristo, ¿cuál lógica debemos adoptar? La lógica divina. Lamentablemente, dice aquí la pastora Claudia, los pensamientos direccionan, activan, determinan mis acciones. Los pensamientos determinan mis acciones. Más bíblico aún, dice la Biblia, tal es el hombre, en el libro de los Proverbios capítulo 17, tal es el hombre en su corazón o en su pensamiento, tal es él. Por ejemplo, hay gente que usted los ve y los ve así. Una actitud pobre, una actitud sin fármaco. Además, usted los ve y le dan ganas de darle una libra de arroz. Seguro. Hay gente que usted los ve, ay, sí, autocomiseración. O usted les quiere dar o una libra de arroz o un zapetazo en la cara para que reaccione. Como hay otros que en su forma de ser, partes durante locos. Como hay otros que todo el mundo nos pide plata. ¿Será que mostramos que tenemos plata? Sí. ¿Listo? ¿Están conmigo? El segundo, ¿cómo debe vivir entonces un salvo? ¿Cómo debe vivir un salvo? Listo. ¿Y listo en dónde? Sobre todo mentalmente. Que no lo coja cualquiera y le diga, venga, la salvación se pierde. Si ese día, no, el primero, estoy resumiendo, que lo cojan ceñido los lomos. Que a usted le llegue un loco bien religioso y le diga, mijo, su salvación se perdió ya en este momento porque dijo una grosería. Yo tengo un amigo, oigan, me mete su cabeza, a mí no me respeta que mi salvación me pierda. ¿A qué vino el Señor? Claro, los sanos no necesitan médico. Tiene que estar ágil en la mente. Que usted tenga Biblia en su mente. Mientras usted tenga Biblia en su mente, a usted el mundo no lo va a confundir. Ni le va a ofrecer nada que no le sirva. Mire, ayer Dios me bendijo mucho cuando veníamos en el camino. Escuchando una canción, decía esa canción algo así, ¿no? Solo me quedó lo que entendí. Las mismas tentaciones de Adán son las mismas tentaciones para nosotros. Solo que vienen en un empaque diferente. Y tan tonto uno que cae. Empacado diferente, pero tan tonto uno que cae. Mientras tenemos Biblia en la mente, ya sabemos cuál es la tentación. El Señor lo describió de una manera sencilla. Vanagloria de la vida. El deseo de los ojos y ¿qué más? Deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida. Lo mismo que le pasó a Adán y a Eva, nos pasa a usted y a mí, pero empacado de diferente forma. Si tenemos los ojos del entendimiento, los lomos del entendimiento listos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener argumentos para decirle al enemigo, me van a ir a mí con esas bobadas. ¿Qué hubo? Agradezca. A nosotros nos dicen libertinos por eso, porque sabemos manejar la Biblia. Por eso la Biblia dice que es una espada de doble filo. A nosotros nos han dicho, y eso que es evangélico,
que agradezcan que somos evangélicos. ¿Te imaginas donde no fuera? El machetazo más bajito en un ojo, para que respete a los hijos de las mujeres. Muy bien. Segundo aspecto de cómo debe vivir una persona que es salva. El primer aspecto es ceñido los lomos de vuestro ¿qué? Entendimiento. Segundo, sed sobrios. Sed sobrios. No me voy a demorar mucho aquí. Sed sobrios. En griego la palabra sobrios es nefo. ¿Cómo? Una vez mi hijo tenía 3 años y me preguntó, papá, ¿emborracharse es malo? Entonces yo como le respondí a un niño de 3 años, decirle, mi hijo, en la Biblia dice, no se embriague con vino, en la cual hay disolución, en la sobriedad y tal. ¿Cómo le explicaba yo al niño? Dios me dio una sabiduría de lo alto y le pude explicar a mi hijo que emborracharse era malo. Y tan lo entendió mi hijo que dijo, bueno, entonces no vuelvo a dar vueltas. Eso fue hermoso ese día. Yo me desgasté buscando la forma de decirle que emborracharse era malo y era porque él daba vueltecitas. Bueno, muy bien, la palabra sed sobrios. En griego la palabra sobrio es nefo. Y nefo en la traducción es tener autocontrol. Controlar tanto sus emociones como sus instintos. Muy teso eso, ¿sí o no? Controlar tanto las emociones como el instinto. Mira, nadie, yo te lo digo por experiencia propia, nadie se levanta un día diciendo, uy, estoy que me adultero hoy. Pero hay días que usted sí está. Así de sencillo es. Entonces, la palabra nefo es tener ¿qué? Control de esa necesidad. Estoy hablando de una necesidad física que todo el mundo coloca ese ejemplo. Pero, por ejemplo, otro ejemplo, autocontrol mental. Tiene el deseo inmensurable ¿de qué? De ir a trabajar. Controle eso. Un saludo para la hermana Nanis, que ella maneja eso de una manera perfecta. Ella controla su deseo de ir a trabajar. Autocontrol mental, autocontrol físico. O sea, la palabra nefos quiere decir que usted puede tener el control de sus emociones y de sus instintos. Va tanto a lo almático como a lo físico, a lo material. La Biblia dice que el que es salvo tiene que vivir como con esa situación, dominada, no que la situación lo domine a uno. Dijo alguna vez una hermana en un diciembre, yo no lucho con la música. Obvio, ella no luchaba, ella se dejaba llevar ¿cierto? Tener autocontrol es dominar ese tipo de situaciones. Y si tú te pones a mirarlo, ceñir los lomos del entendimiento y manejar la sobriedad van de la manito. Porque el que es sobrio mentalmente, entonces va a poder dominar sus emociones. Les está diciendo el tipo muy sabio, que su esposa se equivocó y no dijo nada porque era sabio. Dominó la esposa del sabio. Y el sabio era yo. Y el sabio era yo, sí señor. ¿Está conmigo? Tercer aspecto. La palabra nefo también significa templanza, algo que es tenso. Ustedes han visto que cuando uno templa un hilo, el hilo cuando tú lo mueves, incluso genera un sonido agradable. La templanza, nefo en griego, tiene la facultad de que tú seas agradable delante de Dios y delante de la gente. Cuando tú manejas ese grado de temple, de dominio, hay gente que te va a decir, qué bueno estar contigo, porque las emociones a ti no te dominan. Entonces, en un momento difícil, por ejemplo, a mí me pasa todo lo contrario. En un momento difícil yo le doy bala a todo el mundo. Y de malas. Y después digo, ay señor, pero no mentiras. Pero hay gente que tiene esa facultad de manejar el mismo criterio. ¿En dónde? En todas partes. ¿Están conmigo? Tercero, viene el tercero. Cuidado, mi amor. Dale duro. Tercero. Dice así. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios. Y el tercero es,
y esperad por completo. Vamos a trabajar varios aspectos ahí. Esperad por completo. Esperar. La palabra esperar aquí en griego es el piso. El piso, no el piso, sino el piso. Tampoco es con Z, el piso, así. Resulta que esperar, el piso, también significa esperanza. La esperanza bienaventurada de los que estamos aquí, ¿cuántos la anhelan? Pero sabemos que la esperanza bienaventurada, según Tito, cuando Pablo le escribe a Tito, dice que tú estás aguardando la esperanza bienaventurada. La esperanza bienaventurada es el día aquel glorioso en que Cristo el Señor nos va a llevar para estar con Él. ¿En dónde? En las nubes. Y posterior a eso entrar a la gloriosa cena del Cordero. Entonces, esperanza es lo que usted y yo tenemos, algo que viene, que es benéfico para nosotros. Así que para usted poder ceñir los lomos del entendimiento, para usted poder ser sobrio, necesita de un elemento. ¿Cuál es ese elemento? La esperanza. Y aquí dice esperad, por eso el apóstol Pedro está diciendo esperad. Usted se imagina ese hombre, el apóstol de la agresividad, en lo último de sus días, diciéndole a la gente, ojalá suave, eso no lo va a llevar a ninguna parte. Ese hombre sí tenía autoridad moral para decir, no se desespere porque entonces va a tener que venir Dios y repararle el daño que yo le haga a los demás. Ejemplo, cuando el Señor fue arrestado, Pedro, ¿qué tenía en su cinto? Tenía un machetico, ¿cierto? Número uno, ¿un cristiano debe andar armado? Entonces era de dudar su conversión. Era criticable la forma en que él vivía. No, como él era pescador, entonces para quitar las escamitas de los pescados. Claro, claro. Sino que ese día, claro, me mató. Ella sí tiene los lomos del entendimiento ceñidos. Así es, hermano. Excelente. Ese día él tenía el machete para el pescado. Pero casualmente a Malco le dio por venir a arrestar al Señor. Él dijo, pues aprovechemos y le quitamos la oreja a este pescado. Yo creo que ese hombre, el machetazo no iba para la oreja. Sí. Él no tenía un lenguaje corsario, ¿no? Él dijo, voy a blandir mi machetico. Él no le dijo, ¿qué pues, hijo? ¿Cierto? Él no le dijo así. Es más, la Biblia no dice que él fuera grosero. La Biblia dice que él utilizó un lenguaje podrido, horrible, soez, pero no que fuera grosero. ¿Listo? Este hombre sí tenía la facultad de decir, hay que tener ¿qué? Esperanza. Porque cuando él cometió ese error, y enseguida después de que agarró a machetazos a ese señor, no fue solamente eso, sino que lo agarró a machetazos y le dejó el tierrero al señor. Yo estoy seguro que él no le iba a mochar la oreja. Muy teso donde fue tirar a mocharle la oreja. El tiro va a darle en la cabeza. Después de que le tumbó la oreja, ¿quién vino y le solucionó el problema? El Señor. Entonces el Señor le mostró algo que se llama gracia. Por eso aquí dice, esperad por completo ¿en qué? En la gracia. Eso lo vamos a mirar ahorita. Pero viene él y ¿qué puso a hacer a Dios? A corregirle su error. Eso es doctrina. A Dios también le gusta corregir sus errores. Por eso en la Biblia dice que Él extiende su misericordia a quienes, a los que le temen. Lo leíamos ahorita en el Salmo 103. Pedro no solamente le dejó el chicharrón ahí. El Señor, es más, Pedro corriendo, el Señor diciéndole, Pedro, el que a hierro mata, a hierro muere. Fin, le puso la oreja a Malco. Pedro, segundo error, le dejó el tierrero al Señor. Y enseguida que le dejó el tierrero, lo negó. Y enseguida cuando lo negó, no solamente lo negó 3 veces, sino que utilizó su lenguaje de pescador, de corsario, de renegado. Se le salió lo de la comuna. Y enseguida cuando vio al Señor Jesús, esto es hermoso, cuando ¿se le salió qué? Y enseguida cuando vio al Señor Jesús, ¿con qué se encontró? ¿Con una mirada de acusación? Con una mirada de gracia. La palabra gracia es telerios. No, perdón.
Se me olvidó aquí. Juris, en griego. Y quiere decir un don inmerecido. Juris, con J. Un don inmerecido, ¿cierto? Pedro se encontró con esa gracia. ¿Y qué hizo con esa gracia? La atesoró. Entonces, este hombre sí tiene autoridad para haber escrito eso. Para haber escrito, ustedes tienen que esperar, mire, todo lo que están viviendo, todo lo que está pasando, no se preocupen que si ustedes tienen sus lomos del entendimiento ceñido y manejan dominio sobre sus mentes y sobre sus instintos, ustedes van a llegar ¿a dónde? A donde está la esperanza bienaventurada. ¿Cómo debe vivir un salvo entonces? Un salvo debe vivir con el pensamiento listo, listo. Debe vivir templado, ¿cierto? Y también cómo debe vivir un salvo, con esperanza. La esperanza gloriosa que tenemos para los que creemos en Cristo. Mira, cuando nosotros hablamos del Evangelio, no le estamos ofreciendo a la gente una religión, les estamos ofreciendo la solución para la eternidad. Eso tiene que en cualquier momento surtir un efecto en las personas. Lo que pasa es que este siglo está tan cargado y tan saturado de cosas que por eso la gente piensa que es solamente esto y ya nada más. Hay tanto deleite, dime. Sí. No. Ese es un concepto equivocado. Nosotros no nos merecemos el perdón. No, para él tampoco. Eso se llama reconciliación y propiciación. Para él tampoco lo merecemos. Pero ¿qué dijo él? Esto no se lo merecen, pero yo se los voy a dar. Yo se los voy a... Entonces, eso es gracia. Entonces, la gracia es un don inmerecido. Yo no me lo merezco, pero yo sabía que nosotros no lo merecíamos. ¿Quién más que él? Mira, de hecho es una pregunta muy buena, porque aunque parece sencilla, tiene mucha profundidad. En la Biblia hay una línea teológicamente que se llama la línea de color escarlata o la línea de salvación, ¿cierto? Y eso viene desde Génesis hasta Apocalipsis. Va trazándola por todos los 66 libros de la Biblia. Aún en los libros apócrifos aparece la línea de color escarlata, no siendo libros inspirados por Dios. Y esa línea muestra cómo desde antes de incluso la fundación del mundo, ya Dios tenía previsto el que íbamos a pecar. Eso es muy teso. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía previsto en que usted y yo íbamos a pecar. Y sin embargo, ¿qué hizo? Nos creó. Y sin embargo, nos dio libre albedrío. Y sin embargo, nos dio la propiciación de Jesucristo. Y sin embargo, ahí está mi Señor. Eso es una cosa espectacular. Es un don inmerecido. Él sabía que nosotros no lo merecíamos, pero Él no lo quiso dar. Eso lo vamos a hablar enseguida, que no creo que nos dé tiempo. Pero bueno, ¿listo? Entonces es sobrio, segundo esperante. Entonces, primero, ¿cómo debe vivir un salvo? Ceñido los lomos del entendimiento. ¿Cómo debe vivir un salvo? Siendo sobrio. ¿Cómo debe vivir un salvo? Con esperanza, y no una esperanza cualquiera, dice una esperanza completa. La esperanza es completa porque tiene sazón de gracia. Y la gracia es un don inmerecido. ¿Están conmigo? Me gusta mucho porque aquí dice la palabra completo. La palabra completo en griego es telerios. Y telerios quiere decir sin vacilar. No hay nada de duda. Telerios es sin duda. Sin dudar. Como por ejemplo, ¿cuántos de los que estamos aquí alguna vez se han acostado diciendo, ay, ¿será que mañana voy a amanecer vivo? No. Todos se acuestan diciendo, mañana voy a ir, voy a hacer, ta. Eso se llama telerios. O sea, no está vacilando, no está dudando. Pero ojo con esto. ¿Será que Dios me provee? ¿Ahí qué estamos haciendo? Ahí sí estamos dudando. Eso es una cosa loca, ¿sí o no? ¿Será que yo sí soy salvo? ¿Será que será? ¿Será que será? Nosotros no vacilamos en lo humano, pero en lo que es de Dios le ponemos toda la duda,
Y el Señor que está diciendo, el que es salvo tiene que ser completo en la gracia, que esa esperanza lo espera a usted completamente. Usted no se va a salvar mocho, usted no se va a salvar tuerto, usted va a ser salvo ¿qué? ¿Cierto? Mira, hablar de salvación y de si se pierde o no se pierde, eso tiene mucha tela, ¿cierto? Hay gente que no es salva y creen que son salvos. Como hay gente que no son que son salvos y viven con el miedo de que nunca se van a salvar. Si quieres saber más de eso, véngase los martes a las escuelas, al discipulado y ahí vamos a hablar de eso. ¿Están conmigo? Termino con esto porque ya el tiempo no nos da. Esperando por completo. La esperanza, entonces esperar por completo, que es el aspecto más grande, en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ojo con esto, que esto es poderosísimo. Esperar por completo, telerios, o sea, esperar el piso en griego, esperanza, tener una esperanza completa sin vacilar en Dios, necesita automáticamente que Cristo sea revelado en usted y en mí. Mire, esto que yo le estoy diciendo es información. Pero si usted y yo no ponemos esta información en el corazón, no se va a quitar la tapa para usted ver. Cuando dice aquí manifestar, hasta que Jesucristo sea manifestado, la palabra manifestación aquí en griego es apocalipsis. Apocalipsis. De ahí viene la palabra apocalipsis. Entonces, apocalipsis o apocalipsis es levantar la tapa y mirar o quitar un velo. Quitar un velo para que se vea lo que está al otro lado es apocalipsis. O destapar una olla para mirar qué está adentro es apocalipsis. Solamente cuando Jesucristo se manifieste en su vida, usted va a empezar a entender lo que está en el corazón de Dios. Solamente cuando Jesucristo se empiece a manifestar en su vida es que usted va a empezar a tener entendimiento de lo que es la relación con Dios. Cuando usted empieza a tener una relación con Dios, nada en el mundo, les estaba diciendo ahorita que la hermana me hizo la pregunta, el mundo nos ofrece 1000 cosas aparentemente buenas. Y como ofrece 1000 cosas buenas, creemos que todo terminó acá. Pero resulta que no, hay algo que está más allá, que necesita ser destapado o quitado el velo para poder, ¿qué? Mirar. ¿Y quién es el que le va a hacer ese favor a usted? Mejor dicho, ¿quién ya le hizo ese favor a usted? El Señor. Solamente, mira, de 100 cosas que un buen predicador enseña, de 100 verdades que un buen predicador enseña, 95 son veladas. Porque la mayoría de personas solamente perciben el 5%. Ojalá la gente percibiera todo lo que Dios le da a uno para enseñar, porque así es como la vida del ser humano que va a pasar, va a cambiar, ¿cierto? ¿Cuántos quieren tener una revelación de Dios, un apocalipsis? Todos quisiéramos tenerlo, ¿cierto que sí? Pero entonces tenemos que empezar ¿a qué? A ceñir el lomo del entendimiento, a ser sobrios. Me parece importante lo de la gracia, porque entendemos la gracia como pasada cuando le entregamos la vida al Señor, presente en todo lo que vivimos, pero esa gracia que Él va a traer, yo ahora entiendo cuando hay personas que se mueren, toda su vida han sido creyentes, porque hablemos de los creyentes, que no han vivido aparentemente conforme a los frutos que uno ve, no han vivido conforme a esa creencia, o sea, no son diferentes. Creyentes, porque el texto está hablando de ser diferentes. Si somos salvos, tenemos que ser diferentes. Pero yo me imagino esa gracia inmerecida, esa gracia que dice acá, esa gracia que se os traerá. ¿Se imaginan frente al Señor el día que se mueran o nos muramos? Ese día también hay gracia inmerecida. Porque yo no estoy completa aquí. Yo hoy me muero, yo no estoy completa. Yo no puedo decir que yo me voy a morir hoy. Yo sé que yo voy para la eternidad por fe.
por la gracia y por la fe, por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Pero si yo me muero hoy, yo sé que humanamente muchos no me van a ver completa por mi carácter, por mi forma de ser, pero me voy a presentar por delante de Él y su gracia inmerecida va a estar ahí para dejarme entrar. Sí, por eso dice, la gracia se os traerá, es a futuro. Y resulta que ese futuro es la manifestación de ¿quién? De Jesucristo. ¿Cuándo voy a ser completo yo? ¿Cuándo va a ser completo usted? ¿Cuándo vamos a ser completo nosotros? Primera a los Corintios capítulo 15, versos del 53 en adelante, dice que el día glorioso de la manifestación de Dios, o sea, del rapto, el día de ese arrebatamiento, ese día solamente vamos a ser glorificados. Entonces, esto corrupto se va a vestir ¿de qué? Y esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Ahí es donde vamos a ser perfeccionados en Dios. Pero Dios establece. ¿Están conmigo? Muy bien, dejémoslo ahí porque el tiempo no nos da y necesitamos orar a Dios. Les voy a entonces a repasar los 7 puntos. El primero es ceñir los lomos, estar listo. El segundo es ser sobrios, o sea, tener autocontrol. El tercero es tener una buena, ¿qué? Esperanza. Esos 3 puntos hoy los vimos, ¿cierto? Y dentro de la esperanza está el ser develado, tener el apocalipsis, estar sobrio delante de Dios, ¿cierto que sí? Vamos a mirar el próximo domingo con la ayuda de Dios los otros 4 puntos que son adopción, inconformidad, visión y santidad. ¿Están conmigo? Cosas que debe tener un salvo. Padre, yo te doy gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Señor, que tu palabra surta el efecto en mis hermanos que debe surtir. A veces no es necesario orar y ministrarle a la gente. A veces. Porque tú eres quien ministra directamente y nosotros en esta congregación tenemos esa convicción de que tú eres quien ministra directamente a mis hermanos conforme a tu palabra, conforme a tu espíritu, conforme a tu verdad. Cada uno de los que estamos aquí escuchando palabra, Señor, somos libres por ella. El Evangelio según San Juan capítulo 15 dice, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he dado. En la medida que Cristo nos habla, somos limpios, somos lavados, somos separados, Señor. Pero yo sí quiero orar por mis hermanos, porque esta palabra que se predica en esta congregación surta el efecto en cada uno de ellos que tiene que surtir, un efecto de salvación, un efecto de restauración, un efecto de regeneración, un efecto de transformación. Señor, que cuando las personas empiecen a llegar a este lugar, cuando vayamos a conquistarlas, cuando tú las traigas, porque tú eres quien añade los que han de ser salvos. Nosotros los traemos, pero tú eres quien los añade.